Buen día, vamos a explicar la segunda parte de tarea 4: resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, programa de licenciatura en matemática, diseño de proyectos de investigación y presentado por mi persona, Darley Gisette Ceronjosa. Trabajo académico individual consiste en resolver los ítems 3, 4 y 5. El ítem 3 consiste en explique de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente y cuáles son los grados de manipulación, cómo se definen la manera de manipular las variables independientes. Continuamos. El grado de manipulación de una variable independiente consiste en realizar la variación de 2 o más grados. Pues este es el nivel mínimo de manipulación que posteriormente dijimos que es de 2 grados, el cual se encuentra presencia y ausencia de la variable independiente. Y cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento. ¿Cuáles son los grados de manipulación? 2 grados, que sería presencia y ausencia de la variable independiente, y un grupo que se expone a la presencia de la variable independiente, que sería el grupo experimental. Y el otro, que es el grupo control. Luego, pues los dos grupos se comparan. Más de 2 grados permite que evaluar los grupos de estudio bajo condiciones de distintos niveles, brindando una mayor comprensión del problema. Por modalidad, se expone a los grupos experimentales a diferentes modalidades, pero sin que implique cantidad. Cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Pues es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, es decir, se debe tener en cuenta una definición operacional experimental. Es decir, debemos trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Es decir, por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición de la violencia televisiva en adultos, pues la persona, el investigador, debe pensar cómo va a transformar este concepto pues en una serie de operaciones que sean experimentales. El ítem 4 consiste en de qué se trata el control y la validez interna en un experimento y cómo se alcanza el control del experimento. Explicar cuál es la función de la validez externa en el experimento y cuándo un experimento tiene validez externa, cómo se logra el control y la validez interna, y explicar cada situación. ¿De qué se trata el control y validez interna de un experimento? Se debe tener el control en un experimento. ¿Por qué? Porque este es el que domina la situación del experimento, pues permitiendo y asegurando que pues solo actúen las fuentes y condiciones de variación que se han establecido anteriormente y no haya pues desconocidas o extrañas, y además pues se debe verificar la hipótesis. La validez interna en un experimento dice que se refiere al grado en que el experimento pues excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, ciertamente se maneja el grado en que la manipulación de la validez interna es responsable de los cambios en la variable dependiente, digamos cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pudiera explicar los resultados, pues digamos que se vería como una amenaza para la validez interna que ya se ha hecho. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Se tiene en cuenta la historia, porque pues la historia son aquellos acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento y además pues que afectan la variable dependiente, y el cual pues puede resultar que confunda los resultados de este experimento. La maduración son aquellos procesos internos de los participantes pues que operan, digamos que operan como consecuencia pues, en el tiempo, digamos que afectan algunos resultados, cuáles se tratan, digamos que el cansancio, el hambre, digamos estar aburrido, bueno, etcétera. La inestabilidad, es decir, ya sea poca o nula la confiabilidad de las mediciones. La administración de pruebas se refiere al efecto que puede tener la aplicación de una prueba sobre las puntuaciones de unas pruebas subsecuentes. La instrumentación, esta fuente pues digamos que se hace referencia a cambios de los instrumentos de medición en los observadores participantes y que pueden producir
digamos, algún tipo de diferencia o variación en los resultados que se obtengan. La regresión estadística, digamos que es provocada por una tendencia que los sujetos seleccionados sobre la base de puntuaciones externas muestran a regresar en pruebas posteriores a un promedio en la variable la que fueron seleccionados. Selección, es decir, elegir los sujetos de tal manera que los grupos pues no sean equiparables. Es decir, que no se escoge los sujetos de los grupos asegurándose su equivalencia, sino que la selección, digamos que resulta pues ser tendiosa. Mortalidad experimental, dice que se refiere a diferencia en la pérdida de participantes entre los grupos que se comparan. E interacción entre la selección y maduración. Se trata de un efecto de maduración que no es igual a los grupos del experimento debido a algún factor de selección. La selección digamos, da origen a diferentes tasas de maduración a cambio autónomo entre los grupos. ¿Cuál es la función de la validez externa en el experimento? Pues digamos que se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser digamos, generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, bueno, lugares, etc. Es decir, como ya sabemos, hemos indicado que el objetivo de un experimento es demostrar las relaciones funcionales entre la variable independiente y la variable dependiente. Aún más, digamos que la investigación es establecer las relaciones generales valiosas. La validez interna dirige la pregunta inicial referente digamos que hacia un experimento determinado pues ha demostrado una relación a veces inequívoca. Entonces por eso la validez externa dirige una pregunta pues como digamos más amplia, lo cual se referencia al grado en que puede generalizar los resultados de un experimento. Cuando un experimento tiene validez externa, como sabemos se refiere la validez externa a generalizables, digamos, son los resultados de un experimento o situación no experimentable, así como a otros participantes o poblaciones responde a preguntas, digamos, lo que encontré en el experimento o a qué tipo de personas, grupos, contextos, situaciones se va a aplicar. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Pues digamos que el control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante, digamos, primero, varios grupos de comparación, digamos que como mínimo se pide 2, equivalencia de los grupos, digamos en todo, excepto obviamente la manipulación de las variables que son independientes. Es necesario que este experimento se tenga por lo menos, pues, digamos, 2 grupos para comparar. Si, digamos, por motivos se tiene un grupo, pues no es posible saber con certeza que influyeron, digamos, en las fuentes de invalidación externa y otras causas ajenas a la variable independiente de manipulación. Digamos, si vamos a imaginar que un experimento en el cual queremos ver si un fertilizante hace crecer rápidamente una cierta especie de planta, debemos tener plantas las cuales se les administra el fertilizante, que ese se trataría del grupo experimental, y plantas a las que no se le ha hecho ningún tipo de eso, entonces sería el grupo control, y siempre se debe existir un punto de comparación entre estas dos. Pero no basta con 2 o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo menos pues en la manipulación o las variables independientes. Digamos que esto siempre implica un control que todo esto permanece en constante, digamos en cierto sentido salvo, ¿cierto? Tal manipulación o intervención. Si entre los grupos que se conforma el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos, digamos, pueden atribuirse a ella y no a otros factores. El ítem 5. El ítem 5 se trata de seleccione una serie de variables independientes y dependientes y piense cómo se manipularía en situaciones experimentales. Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable, esos niveles o modalidades, cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales. Se tendría un nivel de ausencia, 0, o de la variable independiente y en qué consistiría este. ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? Pues existen 2 tipos de variables dependiendo. Digamos que el ejemplo es
Si damos como ejemplo sería la independiente y la dependiente. Entonces, estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Pues digamos que se le puede agregar un diseño como puede ser que experimenten o uno experimental. De cada uno de estos, pues digamos que se deriva a otros tipos como son la longitud, pues bueno, etcétera. Esto se tendría a un nivel de ausencia cero de la variable independiente, por supuesto. ¿En qué consistiría este? Digamos, si llamamos x a la variable independiente y la variable y. Sí. Entonces, como se explica aquí en esta imagen, la variable independiente que se trataría de, digamos que es lo que cambia en el experimento, solo hay uno en el experimento. Dependiente, pues lo que se mide en el experimento, es lo que cambia como resultado, y control, pues todo lo que quieres mantener igual en el experimento. Digamos que sería esto, que no cambiaría. El dibujo lo explica de una manera más sencilla. Vamos a dar un ejemplo. Digamos, en este caso, codificaríamos la variable dependiente, digamos, como 0. ¿Cuál es el problema, el planteamiento del problema? Digamos que es acabar el nivel de contaminación. ¿Cuál es la hipótesis que se busca probar por medio de los resultados del experimento? Digamos, las personas que viven cerca del canal pues van y deshacen de su basura tirándola en ese canal. ¿Cuál es la variable independiente o cuáles son las variables independientes? Entonces, si hablamos de una variable dependiente, pues sería la basura, las bolsas, envases, etcétera. Y las variables independientes serían botes basureros, pues para que la gente tire así sus desperdicios y todo lo que contiene de ello. ¿Cuántos grupos se incluyen en el experimento? Un grupo, que se hablaría más o menos de una colonia. ¿Son equivalentes? Por supuesto. ¿Cuál es el diseño que el autor o los autores han elegido? Se habla de un longitudinal. A través del tiempo, pues la investigación ha concluido que una buena opción es poner contenedores de basura donde se permita clasificar la basura orgánica. Se controla las fuentes de invalidación interna, sí, porque hay una historia que desencadena el problema y una administración de pruebas. Se controla las fuentes de invalidación externa, extrema, en poca medida, ya que aún así se filtran algunos errores de selección. ¿Se encontró algún efecto? Sí. Se habla de una colonia más limpia, por lo tanto en un ambiente más agradable y saludable para los niños y para la gente adulta de los alrededores. Digamos que al hacer un ejercicio pues creamos un debate y toda una variable diferente. Al hacer este ejercicio pues creamos un debate y toda una variable diferente con respecto al orador. Digamos como defiende la postura que tiene este orador, pues porque creen que imparten de manera correcta, digamos congruente su tema. Por otro lado, pues algunos de ellos no aceptan la postura que tiene el orador, teniendo imagen, pues digamos como de desagrado, ¿cierto? ¿Cuáles son sus diferencias con un estudio experimental? Lo experimental es cuantitativo y hace experimentos puros, casi experimentos y preexperimentos para saber que su investigación va a poder llegar al mundo real, mientras que la no experimental, esto tiene pues digamos que un enfoque en investigación, digamos un enfoque más cuantitativo, es longitudinal, y lo que quiere decir es que pues, se necesita un poco más de tiempo. Listo, terminamos de explicar con este ejemplo. Gracias por su atención.